Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder tener este tiempo en el que vamos a exponer este tema que es tan relevante no solamente en este tiempo, sino en todas las épocas. Ha sido de gran discusión y también polémica este tema de las adicciones. Vamos a tratar desde la postura bíblica, los tipos que hay, las causas y también la solución que tenemos en el Evangelio. Antes de comenzar, es pertinente mencionar que todos nosotros somos susceptibles a las adicciones. En un momento más voy a dar una definición de a qué me refiero cuando estoy hablando de adicciones. Todos somos susceptibles de esto porque tenemos una condición caída, hay pecado en nuestra vida y eso se ve en la tendencia que nosotros tenemos hacia cualquier tipo de adicción. Incluso de los que están viendo, cuando profundicemos en el tema, podrán llegar a la conclusión de que quizás son víctimas o están atados, esclavizados a algún tipo de adicción. Y la idea de esta exposición no es que simplemente sepan cuán pecadores son o cuán pecadores somos, sino cuánta redención y también cuánta oportunidad tenemos en nuestro Señor Jesucristo y sobre todo cómo poder lograr esta vida en victoria que Dios tiene para nosotros. Las adicciones son poderosas y hay personas que pueden estar lidiando y sufriendo porque saben ya delante de Dios que lo que están haciendo no está bien. Llámese alcohol, cigarro, pornografía, ciertos comportamientos que no son del agrado de Dios y se sienten víctimas de que no pueden salir de eso, que ya saben que no le agrada a Dios. Porque son poderosas las adicciones. Pero la palabra de Dios nos dice que el Evangelio es más poderoso. El Evangelio es poder de Dios, lo dice Romanos 1:16. Y en la Escritura, en el cristianismo, en el Evangelio, como dirá 2 Corintios 10, 3 y 4, pues, y voy a citar, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son más poderosas que las adicciones, pero también está el detalle que no todos sabemos cómo lidiar con este tipo de comportamientos y situaciones. La definición que voy a estar manejando de adicción o de las adicciones viene de este libro. Espero que lo puedan visualizar bien. El título del libro es Joy Starts Here, que es El gozo comienza aquí. Es un libro hecho por teólogos, pastores, también personas que se dedican al área clínica y que después de una serie de investigaciones llegaron a unas siglas que en español las podemos traducir como PESES, y voy a dar la definición de adicción. ¿A qué me refiero con adicciones? Las adicciones son todas aquellas personas, experiencias, comportamientos, eventos y sustancias que nos tienen cautivos, nos tienen esclavos, impidiéndonos vivir en libertad, que nos obstaculizan la vida plena y abundante que Dios tiene para nosotros a través del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Repito, las adicciones son aquellas personas, experiencias, comportamientos, eventos y sustancias. El día de hoy vamos a tomar como base sustancias que la referencia bíblica es Levítico capítulo 10 versículo 9, que dice así la palabra de Dios: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones.
hemos estado estudiando Levítico y nos topamos con este versículo, y algo que no quería que sucediese al momento de llegar a este pasaje particular, donde al sacerdocio, a los hijos de Aarón se les prohíbe cuando estaban ministrando usar de la sidra y del el vino, llegar a un mensaje moralista. Un mensaje moralista es, eres cristiano, tienes que portarte bien, no tienes que tener vicios. O un mensaje legalista, donde se dice, tú no tienes por qué beber alcohol, si bebes alcohol estás pecando, y si estás pecando, la ira de Dios viene sobre ti y te estás condenando al infierno. Ese es un mensaje legalista. Un mensaje simplista es, si eres cristiano, no tienes por qué tener vicios, y ya. Y la cuestión es que cuando uno está lidiando con por el pecado que hay en nosotros, con algún vicio, con alguna adicción, con algún comportamiento, con algún tipo de relación tóxica, ninguno de estos mensajes realmente nos ayudan. Simplemente señala cuán esclavos somos y nos hacen sentir más miserables de lo que ya nos sentimos de por sí al estar atados a eso. Y lamentablemente hay muchas personas en la religión cristiana o en las iglesias que lo único que escuchan cotidianamente son mensajes moralistas, mensajes legalistas, simplistas o incluso libertinos, pero ninguno de estos es el Evangelio, el cual lo vamos a abordar en su momento. Aunque sí, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la religión cristiana, la vida en Cristo, tiene relación con ser ejemplos de la moralidad. También tiene relación con nosotros seguimos mandamientos, tenemos mandamientos por cumplir que Dios espera que cumplamos, pero estas cosas no son en sí el Evangelio. Entonces, en los próximos minutos, Dios mediante 45 minutos aproximadamente, vamos a abordar este tema en 4 puntos. El primer punto, el tema del alcohol en la Biblia. El segundo es cómo relacionamos esto que dice la Biblia con nuestra cultura, que en este caso es la mexicana, y de manera más específica la evangélica, inclusive presbiteriana. Tercer punto, los tipos de adicciones y las causas que generan este tipo de adicciones. Y finalmente, la solución que tenemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar a estos 4 puntos, repito el tema del alcohol en la Biblia, el tema de la Biblia relacionado con la cultura mexicana, el tipos de adicciones y causas, y finalmente la solución que tenemos en el Evangelio. Pongamos este tiempo entonces en las manos del Señor. Oremos. Te agradecemos, Padre, por este día, por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú el que obre en mi vida, pero también en las personas que están siguiendo esta transmisión y que puedan ver o escuchar este video en un tiempo posterior. Te pedimos que sea tu palabra viva y eficaz, la que toque nuestros corazones, la que nos redarguya y nos permita vivir más en esa libertad que tú nos ofreces a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primer punto, el tema del alcohol en la Biblia, y empezamos con Levítico 10:9. Voy a leer el contexto. El contexto de este pasaje del versículo 9 en la sección del capítulo 10 de Levítico abarca del versículo 8 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Aquí hay algo evidente que está haciendo Dios a través de Moisés, diciéndole a Aarón, y es que hay una diferencia entre el pueblo y los sacerdotes. Y en el caso de los sacerdotes, cuando estén ministrando en el tabernáculo, a ellos les corresponde discernir, a ellos les corresponde ser ejemplo, enseñar la palabra,
ministrar en el tabernáculo. Y como esto era parte de sus funciones, no podían ingerir bebidas alcohólicas, en este caso el vino y la sidra, porque tenía una afectación directa sobre el discernimiento o la sobriedad. No estaban, como decimos coloquialmente, en sus 5 sentidos. La persona que es víctima de una adicción no está en sus 5 sentidos, no puede discernir, no piensa bien, y lo veremos en más detalle. El tipo de ordenanzas o la manera en la que se encontraban los sacerdotes inmersos en este mandamiento específico es muy parecido a lo que encontramos en el libro de Números, capítulo 6, versículos 1 al 8, sobre el voto del nazareo o el nazareato. Este voto era para todos los judíos, fueran o no levitas, fueran o no sacerdotes, pero lo que dice aquí Números 6 del 1 al 8 básicamente hace referencia al tipo de cuidado que tenía que tener un sacerdote cuando estaba ministrando. Por cuestiones de tiempo no voy a leer el pasaje, incluso si gustan que les pueda compartir el bosquejo o los pasajes que voy a estar mencionando, al final de la transmisión voy a poner mi correo electrónico para que me escriban y les puedo mandar con gusto esto que estamos compartiendo. Era solo entonces la prohibición durante las funciones del sacerdote. ¿Por qué? Porque en la cultura judía antigua, la cultura bíblica, y en el Medio Oriente y en otras culturas a nivel mundial, el consumo del vino, de la sidra, del alcohol es parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 15, hay una relación del vino con la alegría y la fiesta. Dice así el texto: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí relaciona el vino con la alegría. O Eclesiastés 9:7 dice así: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Hay una relación directa entre la cultura, en este caso la alegría, y el vino, y no se está condenando. También el proverbista recomienda para el entristecido el tema del vino. En Proverbios 31, 6 y 7 dice: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Esta cuestión de no se acuerden es precisamente porque es un inhibidor del sistema nervioso, el caso del alcohol, pero cualquier sustancia, inclusive cualquier adicción, como definimos, personas, experiencias, comportamientos, eventos y sustancias, también inhiben el sistema nervioso. Lo que sí es muy claro y muy evidente y es condenable y es tratado como pecado en la Escritura era el exceso del alcohol. Por ejemplo, en Joel capítulo 1, versículo 5, dice la Escritura: despertad borrachos y llorad, gemid a todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. O, por ejemplo, está Proverbios 23, 17 al 21, no voy a leer este pasaje, voy a leer Proverbios 23, 29 al 35, dice así: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará color. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Aquí está hablando de cuán inhibido está el sistema nervioso bajo la influencia del alcohol por el exceso. Y
También el proverbista, el capítulo 31, versículos 3 y 4, habla de que impide cumplir responsabilidades, impide ser una persona de bien y que cumpla sus compromisos. Dice así la escritura: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. También los profetas condenan la ebriedad, y ahí tenemos, por ejemplo, la cita de Isaías 28, capítulo 28, versículos 7 al 10. Voy a leer el principio de la cita, que dice: pero también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. El profeta y el sacerdote erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Y aquí está hablando de esta cuestión que no pueden discernir, que no pueden entender qué es lo que están haciendo. Preguntan por aquí que si son pasajes del Antiguo Testamento. Los que estoy mencionando ahorita son del Antiguo Testamento. En un momento más voy a mencionar qué dice el Nuevo Testamento al respecto. En este caso, la ebriedad habitual en los sacerdotes es condenada clarísimamente por los profetas, y tenemos otra cita en Oseas 4, versículos 6 al 11. Voy a leer solo el versículo 6 y el versículo 11. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Recordemos que la labor del sacerdote, más allá del sacrificio, que lo hemos visto, es la enseñanza. El sacerdote enseña, el sacerdote instruye al pueblo en la ley del Señor, y con sidra, con vino, no había entendimiento, dice Oseas 4:11. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicaron, vino y mosto quitan el juicio. Aquí está hablando ya de otro tipo de adicción, que es la fornicación. Las relaciones sexuales antes del matrimonio, incluso el adulterio, es algo que también afecta y que esclaviza a muchas personas. Hay gente que está lidiando con esto, o hablando en temas de pornografía o masturbación, y que no saben cómo salir de esto que los tiene esclavizados, incluyendo creyentes. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, por ejemplo, tenemos que la Pascua es con vino. Y hemos visto de manera muy clara que el Antiguo Testamento condena el exceso del vino, porque el vino era parte de la cultura. Y este principio se repite en el Nuevo Testamento. Ahora voy a hablar en pasajes del Nuevo Testamento, pero estamos tomando como referencia el alcohol, pero esto aplica para cualquier tipo de adicción. El principio del dominio propio, de la falta de dominio propio, del exceso, y también la solución y los pasajes. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús hace el milagro de las bodas de Caná, el maestresala le dice al novio en Juan 2:10: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí estamos hablando que el vino era parte de la cultura, era lo que se tomaba en las bodas. De hecho, Jesús fue una persona muy criticada por el asunto del vino. En Mateo 11, de 18 al 19, Jesús dice: porque vino Juan, hablando de Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En un momento más vamos a regresar a esta cuestión de la convivencia de Jesús con los pecadores y los publicanos. Tenemos que la cena del Señor es con vino, así la instituye Jesús, y hay la referencia implícita, no lo dice directamente Apocalipsis, que las bodas del Cordero son una fiesta, y en la fiesta del mundo antiguo pues solo se veía o se vislumbraba con vino. También está la cuestión terapéutica o medicinal del vino que vemos en la Biblia. En 1 Timoteo 5:23, Pablo le dice a su discípulo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y aquí empieza a vislumbrarse nuevamente esto. Es parte de la cultura,
Pero el problema no está en la sustancia en sí, que puede ser, en estos pasajes es vino, pero puede ser café, puede ser azúcar, puede ser otro tipo de inhibidor del sistema nervioso, sino está en nuestra condición pecaminosa. Santiago 1 del 12 al 15 habla de que la tentación no viene de fuera ni de Dios, sino de nuestra concupiscencia, de nuestras maldades. Efesios 5:18 hablará de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo a 1 Timoteo 3 le dice a los hombres, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Y Pablo también a las mujeres les habla en la carta a Tito, capítulo 2, del versículo 3 en adelante, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Aquí está la cuestión de la esclavitud en una adicción. Y la responsabilidad que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, como en el Antiguo era de los sacerdotes enseñan, son ejemplo, ministran, también está en el Nuevo Testamento con los cristianos y con los maestros, los ancianos, los pastores, y se puede ver en los pasajes que hemos citado. Ahora, recordemos, adicciones, personas, experiencias, comportamientos, eventos o sustancias. Hemos estado citando pasajes que hablan solo de la sustancia, la sustancia que en este caso es el vino, la sidra, el alcohol. Pero estos pasajes y este principio aplica también para las otras. Aquí ya podemos ver, a partir de las citas que voy a mencionar en este momento, el espectro o los otros tipos de adicciones y que podemos estar esclavos a ello. Romanos 13, del 13 al 14, dice la palabra de Dios, andemos como de día honestamente, no en glotonerías. La glotonería habla de, más que sustancia, es de un evento, es una experiencia que ata a la persona y que también inhibe el sistema nervioso. Borracheras, ahí está la sustancia. No en lujurias, ahí hay un comportamiento, lascivias es un comportamiento, no en contiendas y envidias, comportamientos, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O, por ejemplo, 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Estafadores, ahí entran experiencias, eventos, comportamientos, personas, heredarán el reino de Dios. Aquí hay una serie de pecados, pero que también las podemos definir como adicciones, como vicios. Gálatas 5, 19 al 21 amplía más este espectro de diferentes tipos de pecados en donde entra el vino, pero también otros en que podemos ser esclavos si no tenemos un conocimiento fiel del Evangelio, que lo vamos a ver en el último punto de los 4 que estamos tratando. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto tiene que ver con la falta de un elemento que ya mencionamos anteriormente cuando vimos los pasajes del Antiguo Testamento, y es la falta de dominio propio, la falta de templanza. De hecho, Pablo mencionará en Gálatas 5, 22 en adelante que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que también se puede traducir como dominio propio. El dominio propio es la característica de que una persona está siendo o es llena del Espíritu Santo. Persona que no puede tener el control
de lo que hace, de lo que ingiere, sea comida, sea bebida, de lo que, de su manera de vivir, es una persona que no está viviendo, como dice Pablo en Gálatas 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Alguien que está esclavizado a las adicciones es alguien que no vive en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu es vivir en el Evangelio. Lo vamos a explicar en el último punto. Ya terminamos el primer punto. Segundo punto. Entonces, ¿cómo relacionar esto que hemos explicado de lo que dice la Biblia respecto a esta adicción que es el alcohol con nuestra cultura mexicana y con nuestra religión? Porque mencionaba hace un momento, mucha gente confunde esto con algunos se han de ver sorprendido con algunos pasajes que citamos, porque a veces como cristianos de no tradición católica romana tenemos esa sensación de la prohibición completa. Esto se debe a que en el caso de la cultura mexicana en general, es un sincretismo de la cultura indígena que era propia o era esclava de este tipo de adicción, de esta sustancia, del alcohol, con la cultura católico-romana. Se hace una combinación y en esa combinación tenemos pues una cultura en general del tequila, del mezcal, de la cerveza, etc. Y el cristianismo que llega a México tiene influencias, por un lado, del pietismo. El pietismo fue un movimiento teológico que surge en el siglo XVII en Alemania, y es que dentro de los protestantes, así como los judíos y el Medio Oriente, donde el vino, la sidra y todas estas bebidas alcohólicas eran común de la cultura, cuando llega la Reforma protestante del siglo XVI, también era algo común a la cultura de los reformadores. Están las anécdotas de Lutero y de Calvino, de que pues ellos eran parte también de su vida cotidiana, como también lo vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero en Alemania, en el siglo XVII, llegó el momento en el que se desbordó, o dirían por ahí, se descabellaron los luteranos, los reformados, y le empezaron a entrar muy fuerte a la cerveza y al alcohol. Y entonces surge este movimiento que era ser personas devotas y que condenaban el alcohol. Luego esto se combina con el puritanismo que surge en el Reino Unido, en Inglaterra, y pues todo el reino que en ese entonces tenían en el siglo XVII, que era el puritanismo, ser una fe pura en ese sentido que no se parezca en nada a lo católico romano. Entonces, herencia de eso es lo que tenemos religiosamente hablando los cristianos evangélicos, muchos presbiterianos en este país, en donde interpretamos la Biblia desde ojos pietistas, desde ojos puritanos, que son corrientes teológicas muy tardías de la postura bíblica. Tiene su ventaja el tener una vida ejemplar, el no estar esclavizados a estos vicios. El detalle que se da con esto es que nos hacemos esclavos de otro tipo de cosas, porque el evangelio se ve solamente de manera superficial y se llega a la conclusión de ser una persona cristiana es no tomar vino, no tomar sidra, no beber cerveza, etc. Y descuidamos el sentir de los pasajes que hemos visto, que es el dominio propio. Y en este caso tenemos que, sí, en el mejor de los casos hay muchos cristianos evangélicos, presbiterianos o de otras denominaciones que no son esclavos al vino, pero al café sí, o al azúcar, o a las series de televisión, a las películas, a la glotonería. En muchas reuniones, muchos convivios cristianos, lo que hay ahí no es convivio, es glotonería. Es comer hasta ya no poder más, elevar los niveles de azúcar, de grasa en sangre, etc. Y esto afecta el sistema nervioso. Lo vamos a ver en el tercer punto. Estamos todavía concluyendo el segundo punto.
Entremos al tercero. Entonces, hemos visto que las adicciones son todas aquellas personas, experiencias, comportamientos, eventos y sustancias, perdón, que nos tienen cautivos, esclavos, impidiéndonos vivir en libertad, que obstaculizan la vida plena y abundante que Dios tiene para nosotros a través del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido, como mencionaba, puede estar ciertos comportamientos, pueden haber ciertas actitudes que nos tienen esclavizados. ¿Cómo saber si uno es adicto a algo o uno tiene una adicción? Si no puedo abstenerme, si no puedo vivir sin eso, si me siento vacío porque o me siento mal, me siento triste, me siento deprimido, porque no pude hacer eso, o porque no pude consumir eso, entonces soy esclavo de eso. Hay gente dentro de la iglesia cristiana que si no toma su café en la mañana, anda con el dolor de cabeza, incluso si no toma el café, vomita. Hay gente que solo puede tomar cosas dulces, refrescos embotellados, Coca-Cola, el agua ¿cómo se llama? Agua fresca, de limón, de lo que sea, con muchísima azúcar. Y si no toma dulce, le da asco. Si toma agua, la vomita. Esto habla de que ya hay una adicción al azúcar. Y hay una afectación en el cerebro, y lo explicaremos en este punto. Y que la persona es esclava, en este caso, no del alcohol, pero sí del azúcar. No del alcohol, pero sí de la cafeína. Pero también estas sustancias. Pero también las personas. Relaciones tóxicas. Tener una relación en donde me tratan bien un momento, luego me tratan mal, me dejan en visto, me llaman, uno es el mandadero de la persona, uno es utilizado, pero ahí uno sigue, y aunque muchas personas me han dicho o te han dicho, ¿sabes qué? Déjalo, déjala, eso no te conviene, tienes que cambiarte, etcétera, etcétera. Llega el punto en el que uno llega a la conclusión de ¿qué me está pasando? Sí tengo que dejarlo, pero no puede. Uno es esclavo de esa relación tóxica, personas, eventos. Y curiosamente, las otras adicciones sutiles vienen combinadas. Es parte de comportamiento, parte de evento, parte de experiencia. Hay gente que para sentirse bien tiene que manejar muy rápido, apretar todo lo que da el acelerador, tratar de andar jugando con su vida para ver si así pueden entonces las personas, ellos, sentirse mejor, sentir la adrenalina. Vamos a hablar en un momento de los neurotransmisores. La adrenalina es una que se da a través de este tipo de experiencias. El correr, el hacer ejercicio o el deporte, ir al gimnasio, también puede ser una adicción. Si pasa un día, 2 días y no he hecho ejercicio, es que mi cerebro ya está dependiendo de eso. Y puede que no esté dependiendo ni de la cafeína ni del azúcar, pero sí de esto. Recuerden, ¿cómo saber que tengo una adicción? Si no lo puedo dejar, si me siento mal, si no lo tomo, si no lo hago, si me siento triste, si tengo que hacerlo, es una adicción. Y es algo que nos está esclavizando y nos está limitando nuestra vida cristiana. Está limitando nuestra vida en plenitud. La realidad con esto es que las adicciones solo son evidencias o son síntomas de una grave enfermedad en el corazón. Hay algo en mi corazón, en tu corazón, si estás esclavizado a algo, que simplemente señala que estás herido emocionalmente, que hay un trauma, que algo no va no está bien en tu vida a nivel relacional. Las adicciones en este sentido son solo un sustituto, buscan llenar un vacío. Hay un vacío, en términos teológicos diríamos un vacío en el corazón, en la vida. En términos ya más
clínicos, neurológicos, es un vacío cerebral de un neurotransmisor, de sustancias, de hormonas, y entonces hay que llenar ese vacío. Y ese vacío, fuimos diseñados para que ese vacío se llene con relaciones. Relaciones y emociones en medio de estas relaciones. Pensemos en el Edén, en Adán y Eva, y en esa perfecta relación que tenían con Dios, en esa perfecta relación que tenía Adán con Eva antes de la caída y del pecado. Este es el diseño original. El que Adán y Eva estuviesen desnudos habla de la profundidad de la relación, de la intimidad de la relación, de la transparencia en la relación. Somos diseñados para relaciones transparentes con el prójimo y con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amarás a Dios y a tu prójimo. Está en nuestro ser el poder amar y ser amados de manera profunda, transparente, sincera. Cuando no hay eso, recurrimos a algo que sustituya esto. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para vivir en relaciones de gozo. Cuando un bebé nace, el bebé lo primero que ve cuando abre sus ojos es el brillo de los ojos de su madre, de su padre. Esta expresión de amor a través de la mirada es un mensaje que se va directo al cerebro, a la parte derecha de nuestro cerebro, y que el niño el bebé recibe el siguiente mensaje: soy aceptado tal como soy amado tal como soy, están contentos de estar conmigo, soy valorado como persona, soy apreciado. Esto no lo puede articular verbalmente el bebé porque no habla, va a hablar el bebé al año y medio, al año, a los 2 años, dependiendo el tipo de crianza, educación, el tiempo que le dedican sus padres, etc. Pero esta parte derecha del cerebro, que es 5 o 6 veces más rápida que nuestra parte izquierda, que es la del lenguaje, la racional y todo, es la parte derecha es la relacional, es la que va percibiendo todo y va absorbiendo todo esto. Dios nos diseñó para vivir en relaciones en donde seamos tal cual somos, seamos aceptados, seamos amados, seamos personas valoradas. Y cuando no hay eso, entonces recurrimos a las adicciones. En este sentido, podría decir que aquí está el nivel en donde los neurotransmisores, por ejemplo la serotonina, son varios, pero solo para dar un ejemplo, son satisfechos con relaciones en gozo, relaciones transparentes, profundas, en donde podemos ser tal cual somos. Y esto es lo que requiere el cerebro, por así decirlo. Una adicción, sea la que sea persona, evento, comportamiento, experiencia o sustancia, nunca va a llegar a este nivel. Siempre va a quedar muy por abajo. Y algo que tienen las adicciones, a lo que sea, es que segregan entre los neurotransmisores que se agregan está la dopamina. Y algo que tiene la dopamina es que es adictiva y cada vez se requiere en mayor dosis. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro requiere por así decirlo, llegar a este tope. Está diseñado, fue llenado con ese tope cuando nació, cuando salió del vientre el niño, y cuando lo vieron, cuando lo aceptaron, cuando lo recibieron, cuando lo amaron. Aquí está. Pero nunca en una adicción se va a poder llegar a este nivel. Entonces, el cerebro, como quiere este nivel, necesita este nivel de segregación de neurotransmisores y otras hormonas y sustancias, va a pedir más. Va a pedir más. Si es el café, cada vez más café. Si es un deporte extremo, una experiencia, va a pedir cada vez más de esto. Si es una persona que tiene comportamientos agresivos, cada vez va a ser más agresivo, cada vez va a ser más la violencia, y no se va a poder llegar aquí. Porque
lo que se necesita es esa transparencia, esa intimidad, esa profundidad relacional con Dios y con el prójimo. Cuando se llega a esto, a este nivel, a través de las relaciones, esto carece de sentido. La razón por la que muchas personas no tienen ese dominio propio, no lo pueden tener, es porque no tienen estas relaciones que llenan su vida. Una relación con el Espíritu Santo, una relación con personas creyentes que sean maduros en la fe. Por ejemplo, en experimentos que se han hecho en escaneos cerebrales, en personas que tienen adicción a la cocaína, hay una mayor adicción al azúcar que a la cocaína, y las partes del cerebro que se estimulan tanto con el azúcar como con la cocaína son las mismas, pero la adicción al azúcar es más fuerte. De ahí que hay mucha persona que sabe que tiene que dejar la Coca-Cola, pero no puede o no quiere, porque es más fuerte, está comprobado a nivel neurológico. Incluso hay un experimento que se hizo no hace mucho tiempo con unas ratas de laboratorio, y es que hicieron que esta rata se hiciera realmente muy adictiva a una droga. Estaba sola esa rata. Entonces, como estaba sola, como estaba aislada, pues entraban pues ciertas situaciones en donde su refugio era la adicción a esta droga fuertísima. Después, lo que hicieron intencionalmente fue que a esta rata la pusieron con otras ratas de laboratorio sanas, que no habían nunca probado droga, que podían convivir entre ellas, y la dejaron ahí. Después, estando con estas otras ratas, le pusieron otra vez la droga para ver si regresaba a esta droga altamente adictiva. El resultado fue que no. ¿Por qué? Porque a nivel neurológico nuestra vida es plena en las relaciones. Pasa con nosotros, pasa con Dios. Una persona que tiene una relación cercana, íntima, con su prójimo, con su cónyuge, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, una relación transparente donde uno pueda ser tal cual es, mostrar sus debilidades y que el otro vea mis heridas también, para que Dios nos ministre. Una relación íntima con Dios nos da ese dominio propio. No hay necesidad de recurrir a azúcar, cafeína, Coca-Cola, alcohol y otra serie de comportamientos, relaciones inapropiadas. ¿Por qué? Porque cuando somos aceptados, amados, valorados por lo que somos, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, esto se satisface. Una de las razones por la que muchos jóvenes, muchos hijos o hijas recurren a las adicciones, llámese malas compañías, el alcohol, el cigarro, etc., es porque no se sienten aceptados por sus propios padres en su propio hogar, pero también es porque ha habido una herida emocional, ha habido algo que los ha marcado, ha habido una pérdida quizás relacional con el padre, con la madre, ha habido abuso, y entonces, como no puede tener esa relación sincera con sus padres, trata de buscarla con las malas compañías o con los amigos que quizás están igual o peor que él, con las mismas traumas o heridas o abusos, y de ahí que se vaya degradando la juventud en este sentido. Y otro caso que se da, que es muy lamentable dentro de muchas iglesias, es que las relaciones se mantienen superficiales. Uno no puede ser tal cual es, e inclusive uno pretende ser algo que no es o alguien que no es, y eso nos impide a sincerarnos, ser ministrados, y nos hace susceptibles a cualquier tipo de comportamiento, experiencia, evento, sustancia o relaciones con personas inapropiadas.
Último punto, y ya vamos concluyendo, el punto 4, la solución en el Evangelio. La bendición que tenemos en Dios es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo restaura todo. En el Edén había una relación perfecta del hombre con Dios, del hombre con su prójimo y del hombre con él mismo. Esto por el pecado se terminó, se desechó. Pero para eso vino Jesucristo. Y la obra de Jesucristo restaura estos aspectos que fueron rotos por la caída. La relación con Dios, la relación con uno mismo y la relación con el prójimo. Dios, Jesucristo, nos da la salida a través de su palabra, del Evangelio y de lo que Él hizo. Recordemos qué es el Evangelio. El Evangelio es la vida, la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. En él, Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Jesús vivió lo que nosotros no podemos vivir. Jesús fue quien nosotros no podríamos nunca llegar a ser. Y Jesús, en este ser de que fue algo que no podemos ni seremos, Él fue justo, Él fue santo. Al vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, en su justicia, al tomar nuestro lugar, Jesús tomó nuestra condición pecaminosa para darnos entonces su justicia. Nunca vamos a poder ser santos por más que nos esforcemos. Por eso Jesús fue el santo perfecto, el santo, santo, santo. Y en su vida santa, Jesús tomó nuestro pecado en la cruz y nos dio su santidad. Somos santos, somos declarados justos por la obra de Jesús. Creer en Jesús nos da la identidad de ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que todos los que creemos verdaderamente en el Señor Jesús somos hechos hijos de Dios. Y la relación con Dios Padre, Cristo la restaura a través de darnos una identidad como hijos. Somos hijos de Dios, somos justos delante de Dios, somos santos delante de Dios. Y esto que hace en nosotros, en nuestra vida, que entonces Dios nos ama. Somos amados por Dios, somos aceptados, somos valorados por Dios. Esto que el Padre le dijo a Jesús cuando Él salió de las aguas, cuando fue bautizado: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nos lo dice a nosotros en Cristo. Por la fe en Cristo, nosotros tomamos el lugar de Cristo y Dios Padre se complace en nosotros. Hay personas que les cuesta trabajo entender esto a nivel religioso, teológico, bíblico o dentro de la iglesia, porque tuvieron un pasado muy tormentoso con sus padres. Mucha violencia o muchos factores en su crianza que les impide poder ver a Dios como Padre. Que en toda su vida se han sentido mal consigo mismo, los han tratado mal, no se han sentido valorados, no se han sentido amados. Y para ellos, Cristo tomó esa desvaloración, ese desamor, esos tratos en la cruz para nosotros ser amados. Dios nos ama, Dios nos acepta, tal como somos en Cristo. Y esto es asombroso de parte de nuestro Señor. La relación con el prójimo, cómo la restablece, la restaura Cristo. Porque Él nos enseñó en su vida aquí en la tierra. Él fue el ejemplo de la gracia y la verdad de Dios. Él fue la gloria de Dios manifiesta aquí entre nosotros. Y Él nos enseñó estas relaciones. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Que le decían comilón, que le decían borracho. Él fue con aquellas personas que eran rechazadas, que no eran aceptadas, personas discriminadas, personas que los religiosos, los legalistas consideraban como pecadores. Y estuvo con ellos, convivió. Y el texto no hace referencia a que Jesús era un borracho, sino que Jesús estaba con gente que bebía vino,
pero Jesús estaba con ellos, no los rechazó. Y esta transparencia que ellos pudieron tener, estas personas, publicanos, pecadores, prostitutas, etcétera, con Cristo, transformó la vida de estas personas. No fueron las mismas al tener un contacto con Cristo. Y eso que hizo Cristo, lo dice el Evangelio de Juan al final, versículo 21. Jesús le dice a sus discípulos, así como el Padre me envió, así como yo fui ejemplo de gracia, de amor, de verdad, que manifesté la gloria de Dios, así yo los envío a ustedes. Hagan eso también. La labor como iglesia que tenemos es poder generar estas relaciones transparentes, redentoras, en donde la gente pueda ser sanada de las diferentes heridas y ser tratadas de las diferentes adicciones que tienen, y no promoverlas, no reforzarlas en comportamientos que luego se dan en las iglesias o en sustancias que luego se dan en exceso en las iglesias, sino el ser ejemplo. Relaciones transparentes fue la relación que Jesús tuvo con sus discípulos. Antes de ser crucificado en el Getsemaní, Jesús le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste. No se hizo el fuerte, no pretendió estar alegre o como si no pasara. ¿Cuántas personas hay en nuestras iglesias que se congregan, que se conectan ahora con las transmisiones y que no pueden decir realmente, ¿saben qué? No me siento bien. Mucha gente opta por decir, pues yo le pido al Señor que ore por una petición que tenga en mi corazón, y esto es simplemente ser más hermético, no abrirse. Y bueno, también hay que ser conscientes de que no todas las personas en las iglesias lamentablemente tienen el suficiente nivel de madurez para poder escuchar que estas personas, sean líderes o incluso pastores, se encuentran tristes, deprimidos, están luchando con alguna adicción, con algún hábito. Relaciones profundas fue lo que hizo Jesús, y eso es parte del Evangelio, porque recordemos, el Evangelio es la vida de Jesús, la pasión de Jesús. Y en esa vida y en esa pasión Jesús nos demostró ser transparente con las personas, estar con ellos. A Jesús lo vemos visitando, conviviendo con las personas, y lo vemos entristeciéndose en quienes confiaba. Pero también la obra redentora de Cristo hace la restauración en nosotros mismos. Tenemos este ejemplo en la vida de Jesús, una vida perfecta, que Él espera darnos esa vida a nosotros. Ya la tenemos por fe, la vida eterna, pero también la vida en plenitud, la vida abundante que ofrece en Juan 10:10, es para nosotros, en esta vida y en la venidera. En esta vida de manera parcial por el pecado, por las tribulaciones, por las persecuciones, por el vituperio, por todo lo que implica ser cristiano, pero empieza a vivirse en esta vida, y en la venidera, después de la resurrección, será de manera plena. Hay gente que tiene su esperanza de poder vivir sin las adicciones que tiene, sin las relaciones tóxicas que tiene y todo esto que lo tiene esclavizado hasta después de que se muera o después de la resurrección. Pero el Señor espera que lo tengamos aquí. Cuando Jesús se comenzó su ministerio, Él empieza en Lucas 4 diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a liberar, sanar, dar vista, a que las personas vivan de manera plena. Y eso lo espera en nosotros desde el Evangelio, desde que nosotros empezamos por la fe en Él. Pero también hay personas que han sido muy heridas, hay un vacío muy grande en sus vidas y requieren la administración del pueblo de Dios, requieren la intervención directa de Dios. Y estos son dos aspectos importantes para la sanidad emocional interna que tiene una persona atada con la comida, con desórdenes alimenticios, con la bebida. Cuando digo bebida es azúcar, café, alcohol, porque la virtud del cristiano es el dominio propio y no es depender de eso. Y se dan estos dos sentidos, una intervención directa de Dios que se da a través de la consejería, a través de la oración, y que bueno, ese es otro tema que no estamos tocando ahora, y con el prójimo,
en las relaciones transparentes con otras personas, relaciones donde se pueda grupalmente en unidad crecer juntos. Finalizando, los sacerdotes, nuestra base fue Levítico 10:9, los sacerdotes modelaban la vida al pueblo. Nosotros somos sacerdotes, real sacerdocio, y nos toca entonces como cristianos, todos los cristianos, sea pastor, anciano, diácono, se acaba de convertir, está en catecúmenos, se haya o no bautizado, si tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, tú eres sacerdote. La Escritura dice en 1 de Pedro 2:9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis, no nada más para que las disfrutes, para que las anuncies. Que tu vida sea un testimonio, sea un anuncio, una declaración, una proclamación de esa libertad, de esas tinieblas en donde estabas, tinieblas del alcohol, tinieblas de sustancias, tinieblas de relaciones, de otro tipo de heridas emocionales, donde Dios, Cristo te está sacando para que anuncies. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, nosotros como real sacerdocio, como sacerdotes del Rey, nos corresponde modelar la vida al mundo. Esta vida que hablamos que tiene el fruto del Espíritu, que se llama dominio propio o templanza. Pero esta templanza no se va a lograr si no tenemos una relación íntima con Dios, ni con el pueblo de Dios. El Padre Nuestro empieza diciendo eso, Padre Nuestro. Somos una familia. El cristianismo aislado simplemente nos va a tener enclaustrados, esclavizados a sustancias o hábitos para poder llenar lo que comentaba, este tope relacional y que necesita nuestro cerebro. Sea cristiano o no, nuestro cerebro requiere este tipo de relaciones para poder tener dominio propio, para no estar sujetos al azúcar, a la Coca-Cola, al café, al vino, a la sidra, al cierto tipo de lectura de libros, cierto tipo de páginas en internet, cierto tipo de películas, etc. Porque nunca van a llegar aquí, nunca. Y la plenitud es en Cristo, con su pueblo. ¿Qué es el Edén? En el Edén tenemos, no fue Adán solito. La palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí hay un juego de palabras, porque el término que se usa para hombre no es solamente Adán, sino es ser humano. Es aquel que habita en la tierra, los que están en la tierra. No es bueno que nosotros estemos solos. Le haré ayuda idónea. Estamos diseñados para ser relacionales. Dios es relacional, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Somos imagen y semejanza de Dios. Estamos diseñados para tener esa relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también con el prójimo. ¿Cuál es el gran mandamiento de Jesús? Ama a tu prójimo. Ama a las personas. Y comienza con el amor. Comienza con el amor. Como pueblo de Dios, como pueblo del pacto, redimido por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos corresponde modelar al mundo una vida de sobriedad, de discernimiento y de dominio propio para todos. Si nuestra relación con Dios es profunda, si nuestra relación con el prójimo también es profunda, es íntima, es transparente, si dejamos que Dios sane nuestras heridas emocionales y relacionales, no solo viviremos una vida abundante, no solo tendremos dominio propio, sino también, así como dijo Jesús en Juan 17, por nuestra vida, por nuestra comunión, por el amor entre unos a otros, el mundo conocerá de Cristo, creerá en el Hijo de Dios. Quisiera terminar leyendo un pasaje de la Escritura, que es 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 al 19, para que si quieres cerrar tus ojos o simplemente escucharlo, meditarlo, el principio o la aplicación de todo esto que hemos visto es una relación de amor con Dios, pero también con el prójimo. Ahí empieza esa liberación. Así lo tenemos en la Escritura, así lo vivió Jesús. Y es nuestro camino
es la solución, el Evangelio, la vida de Jesús. Creer lo que Él hizo por nosotros y hacer lo que Él hizo por lo que Él hizo en gratitud a Él, nos libera de cualquier atadura que pueda tener nuestra vida. Leo este pasaje y terminamos la transmisión. Dice 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 19. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Oremos. Te agradecemos, Padre, porque tú nos has amado, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras adicciones, de esas personas inapropiadas que tenemos en esta vida, en nuestra vida, de esas experiencias o eventos que buscamos para poder satisfacer nuestra vida y que a veces por eso descuidamos nuestra vida de oración, nuestra lectura de la palabra, por eso descuidamos nuestra relación contigo, porque estamos buscando refugio en las cosas que ofrece este mundo. Pero gracias porque tú nos has amado a través de Jesús, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque por la fe nos das de tu Espíritu Santo, el cual en esa relación con Él, contigo, con Emmanuel, Dios con nosotros, también nos enseñas a relacionarnos con los demás. Ayúdanos, Señor, a poder modelar para el mundo, para nuestra familia, para nuestra iglesia, esa vida que tú quieres y esperas que tengamos en victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por este tiempo, que tú confirmes la palabra. Amén. Gracias por seguir esta transmisión. Pondré en este momento, terminando la publicación, el correo electrónico si alguien quiere los pasajes o los aspectos que mencioné, porque no cité todo ni leí todo, para que puedan también meditarlo esto en sus casas y que el Señor confirme su palabra en sus vidas. Estamos viéndonos semanalmente como lo estamos haciendo.